¿Cómo están, queridas amigas? ¿Cómo me les ha ido? Extrañándolas. Las extraño tanto que yo digo, ay no, yo quiero de alguna manera conectarme con mis queridas amigas de este maravilloso club Leerse Mujer. Entonces, en el día de hoy tenemos una trilogía muy interesante porque viene desde 3 películas que nos refieren a 3 autores que me parecen muy importantes tocarlos. Y bueno, estas películas son la primera, La Sociedad de los Poetas Muertos, es una película estadounidense de 1989. Bueno, ahorita sigo, retomo ahí. La otra película es El Lector. Esta película es en asocio Estados Unidos y Alemania. Y la otra película sí es una película canadiense, no solo canadiense, creo que es una película argentina-canadiense y que viene pues en esa relación que trae unas ideas surrealistas muy interesantes que nos van a dejar pues así muy intrigados. La primera película nos remite a un poeta estadounidense llamado Walt Whitman, mi querido Walt Whitman. El segundo es a un querido autor ruso, moscovita, que se llama Chekhov. Y el tercer autor, que es otro poeta que se llama Oliverio Girondo, que es muy interesante, o sea, el otro autor que sale de la película El lado oscuro del corazón. Es una película bastante interesante, mejor dicho, muy retadora. Las 3 películas son las primeras, 1989, la de La Sociedad de los Poetas Muertos, 1992, la del lado oscuro del corazón, y ya de 2006, El Lector. Bueno, empezamos por este hermoso libro, Hojas de Hierba, de nuestro queridísimo Walt Whitman. Resulta que el profesor, el entrañable profesor que lo hace Robin Williams, profesor fuera de serie, que llega y transforma allí la vida de estos muchachos, un colegio muy de clase alta y que pues están dirigiendo así a los muchachos, algo así un poco como La Sonrisa de Mona Lisa, nosotras la vimos. Pero en este no es que los llevaran a que únicamente se casaran, ¿no? Sino que pues eran las grandes carreras, etcétera. Y había uno de esos muchachos que le gustaba y se inclinaba por el arte y sobre todo por la literatura. Entonces el maestro le ayuda, el maestro lo confronta, el maestro hace que emerja de él ese ser poético, pero bueno, mucho más allá hay problemas familiares y sobre todo esos padres que solo tienen una mirada hacia sus hijos y una mirada muy estricta, tal, yo quiero que él sea tal cosa, y no pensar qué es lo que de verdad, cuál es la voz de él, qué es lo que él quiere, cuál es la sensibilidad, permitirle al otro ser, ¿no? Entonces por eso hay un desencadenamiento de algo que acontece en esa película bastante fuerte. Y uno de los poetas centrales en esta película es nuestro queridísimo Walt Whitman.
Ay, yo digo, queridísimo, yo siempre soy enamorada. Y es así, un señor, y lo conocí con unas barbas blancas, amorosísimo. Además que la persona que me lo presentó era un amigo muy joven, teníamos como una diferencia de 10 años y esta persona era muy sensible frente a la poesía y logró como cautivarme por la poesía de Walt Whitman, un poeta, de la naturaleza también, muy cercano a la naturaleza. A él lo critican a veces mucho porque dicen que es que tal vez mira las cosas como desde un mundo muy ideal, pero me parece que la percepción de él es muy amorosa y su relación es con la naturaleza, también una fuerza con la naturaleza muy grande. Hizo un poema, uno de los poemas que están allí en la Sociedad de los Poetas Muertos es Capitán, mi capitán, que lo dice el profesor y el profesor les dice a ellos, pues si ustedes me quieren conocer, conózcanme como capitán o capitán, mi capitán. Lo hizo para Lincoln, Whitman. Oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el premio codiciado. Ya llegamos a puerto. Ya oigo las campanas. Ya el pueblo acude gozoso. Los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas, oh corazón, corazón, oh, las rojas gotas sangrantes, ved mi capitán en la cubierta, yace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, para ti flamea la bandera, para ti suena el clarín, para ti los ramilletes y guirnaldas engalanadas, para ti la multitud se agolpa en la playa. A ti te llama masa móvil del pueblo, a ti vuelve sus rostros anhelantes. Ea, capitán, padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo. Esto es un sueño en la cubierta, yace frío y muerto. Mi capitán no responde, sus labios están pálidos e inmóvil. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El navío ha anclado, sano y salvo, su viaje acabado y concluido. Del horrible viaje el navío victorioso llega con su trofeo. Exultado playas y sonado campanas, mas yo con pasos fúnebres recubro la cubierta donde mi capitán yace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. Bueno, este es uno de los poemas de nuestro queridísimo Walt Whitman. Walt Whitman, muy querido hacia sí mismo, o sea, un reconocimiento. Uno de los libros de él se llama Canto a mí mismo, y es ese reconocimiento como ser humano frente al universo. Me celebro y me canto, y aquello que yo me apropio habrás de apropiarte, porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen. Me entrego al ocio y agasajo a mi alma, metiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Mi lengua, todos los átomos de mi sangre formados de esta tierra y de este aire. Nacido aquí de padres que nacieron aquí, lo mismo que sus padres. A los 37 años de edad, con la salud perfecta, empiezo
y espero no cesar hasta la muerte. Me celebro y me canto, porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen, con energía primigenia, dice nuestro querido poeta Whitman. Y este es, mejor dicho, esa idea de cómo estamos conectados unos con otros. Lo que te pase a ti, me pasa a mí, ¿no? Es eso, lo que yo hago de alguna manera repercute en lo que tú eres. Y por eso la responsabilidad con ese otro, ¿no? Esa idea de cómo lo que nosotros decimos, hacemos, sentimos, puede repercutir en el mundo. A veces nos sentimos tan tristes por lo que sucede en el mundo. A veces decimos, no, esto no tiene sentido. Pero yo insisto, compañeras, y con todos estos maravillosos poetas, que nosotros tenemos más decisión de la que creemos. Decidir en un día, dar gracias por este hermoso anochecer, dar gracias por respirar, por estar vivos, por tener esas amigas tan maravillosas, dar gracias por ser. Creo que Whitman daba gracias y muy agradecido porque estaba vivo y desde ahí entonces creo que empieza a esa transformación y como que si nosotros vamos desde allí empiezan a surgir nuevas formas de pensarnos el mundo y de sentir el mundo y de que los otros sientan el mundo. Bueno, ese es el del canto a mí mismo del querido poeta Whitman. Y hay un poema que quisiera compartir con ustedes que dice, bueno, los poemas de él son larguísimos, son de hojas y hojas y hojas. Ojalá algún día vayan y lean. A mí me gustan más este libro que tengo en las manos. Yo leí una traducción de León Felipe y leí una traducción de Borges, pero ninguna de las dos traducciones me gustaron. A mí me gusta la de Francisco Alexander. Esa es la que más me gusta. Bueno, y aquí, Espíritu que has cumplido tu obra, al final dice lo siguiente. Espíritu de las horas que he conocido con la rojez de la fiebre un día y pálido como la muerte al siguiente. Bésame en la boca antes de alejarte. Comprime mis labios, déjame tus latidos de furor, déjamelos como herencia, lléname de corrientes convulsivas, déjalas brotar ardientes de mis cantos cuando te hayas ido, déjalas que te identifiquen con el futuro en estos cantos. Le encantaba admirar a las personas, él le cantaba a los obreros, él le cantaba a las personas corrientes que estaban por allí. A mí me parece que es un gran admirador de su país, de lo que creía en la democracia, y creo que eso también le endilgan a Whitman. Y muy amoroso, muy enamorado Whitman, y muy vital, muy pasional. Dice, me preguntó un niño qué es la hierba, ¿cómo habría de responderle? Tampoco sé yo qué es la hierba. Y esto me acuerda muchísimo de Fernando Pessoa en aquel heterónimo que leímos la vez pasada. Aunque Fernando Pessoa es uno de los que han criticado a Whitman con uno de sus heterónimos que se llama Álvaro de Campos. Bueno, entonces este es el primero. Muy invitadas a leer a Walt Whitman, aquel poeta que fue uno de mis primeros poetas, así que se me metió en el alma y me hizo temblar
y allí con un amigo lo leíamos y estábamos muy como descubriendo la vida y descubriendo el amor y así con en manos de este poeta bello que nos hablaba de la naturaleza, del furor, de la pasión. Estuvimos un buen tiempo. El otro autor que viene de la película El Lector, esta película es bien interesante porque es que esta película trata de una mujer que se enamora de una adolescente, es una mujer como de 35 años, se enamora de una adolescente, pero la forma de enamoramiento es a través de la lectura. El muchacho le lee mucho, mucho a ella y bueno, y se apasionan por todos los diferentes textos, como siempre timbra timbra el celular, pero no nos preocupemos, acá estamos, venga, le bajamos un poquito para que no haya ninguna interrupción de la cual nosotras, bueno, entonces estábamos contando de la película El Lector, cómo esta pareja es una pareja muy sui generis porque ella lo que quiere es que él le lea y se pasan días y días que él le cuenta historias y lee. Pero bueno, después se separan, ella tiene mucho miedo, siente que la están persiguiendo porque pues esto tiene un contexto muy fuerte, es una película estadounidense alemana, de un libro de un Patrick Schuschke, se llama el autor del libro El Lector, una adaptación de este libro, y muestran precisamente, pues, están siendo juzgados los que han actuado en los campos de concentración y de alguna manera esta mujer se encuentra involucrada en ello. No les cuento nada más, espero que la vean, búsquenla El Lector y hay algo que me parece hermosísimo, aparte de que cuando ella tiempo después va a estar en la cárcel y él le va a leer muchísimo a ella y entre los libros, aunque creo que él ya se lo había leído, que le graba, porque él le graba cassettes y se los lleva, entonces está este bello libro que se llama La Dama del Perrito. Este es precioso. Chekhov es uno de los grandes del cuento. Chekhov, realmente nosotros tendríamos que pensar en este autor porque sabe exponer los problemas de la vida de una forma muy interesante, muy cercana. Y esta dama y el perrito, yo les cuento, se van a encantar ustedes. Es la historia de un amor y de un amor y sobre todo que se mete mucho en la psicología tanto de la mujer como del hombre. Les voy a leer solo unos apartados. Se comentaba que en el muelle había aparecido un personaje nuevo, la dama del perrito. Dmitri Gurov llevaba 2 semanas viviendo en Yalta, se había acostumbrado a la ciudad y empezaba ya a interesarse por las personas recién llegadas. Sentado en el café de Verne, vio pasar junto al mar a una dama joven, menudita, rubia, con boina. Tras ella corría una pomerania blanco. Después solía encontrarla varias veces al día en el parque, en la glorieta. Paseaba sola,
con la misma boina y el Pomerania blanco. Nadie sabe quién era y todos la llamaban simplemente la dama del perrito. Si está aquí sola, sin marido, sin amigos, reflexionaba Gurov, no estaría de más trabar amistad con ella. Dmitri Gurov no había llegado aún a los 40 años, pero tenía ya una hija de 12 años y 2 hijos que estudiaban en el liceo. Lo habían casado joven cuando era estudiante de segundo curso y su esposa parecía ahora mucho mayor que él. Era una mujer alta, de cejas oscuras, tiesa, encopetada, grave y, como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado y llamaba a su marido Demetrio en lugar de Dimitri. Él la consideraba corta de alcances, limitada y poco elegante. Le temía y no le agradaba estar en la casa. Hacía ya tiempo que había comenzado a serle infiel. La engañaba con frecuencia y probablemente por eso casi siempre criticaba a las mujeres. Cuando se hablaba de ellas, en su presencia las calificaba de raza inferior. Le parecía que su amarga experiencia le daba derecho a calificarlas como él quisiera. Sin embargo, era incapaz de pasarse siquiera 2 días sin la raza inferior. En la sociedad de hombres se aburría, no se sentía a gusto y se mostraba poco comunicativo y frío. Pero cuando se hallaba entre mujeres se sentía en su ambiente y sabía de qué hablarles y cómo conducirse con ellas. Ni siquiera estar en silencio se le hacía violento. En su aspecto, en su carácter, en todo su ser, había un encanto indefinido que atraía y cautivaba a las mujeres. Él lo sabía y también a su vez se sentía atraído hacia ellas. Una experiencia repetida y realmente amarga le había enseñado desde mucho tiempo antes que toda intimidad que al principio ameniza la vida y la hace agradable, toda aventura que comienza atractiva y fácil, se transforma inevitablemente para la gente decente, en especial para los moscovitas, tardos e indecisos, en un verdadero problema. Bueno, un anochecer cuando Gurov estaba cenando en el parque, la dama de la boina se acercó lentamente y ocupó la mesita de al lado. Su expresión, su modo de andar, su peinado le decían que pertenecía a la alta sociedad, que estaba casada, que había ido solo por primera vez a Yalta y se aburría allí. En los relatos sobre la impureza de las costumbres locales había mucho de mentira. Gurov las despreciaba y sabía que en su mayoría los había inventado gente que, de haber tenido la ocasión, hubiera pecado de muy buena gana. Pero cuando la dama se sentó a la mesa vecina, a 3 pasos de él, recordó aquellos relatos de fácil conquistas, de viajes a las montañas, y la idea tentadora de una intimidad rápida, pasajera, de una aventura con una mujer desconocida, de la cual no se sabía ni el nombre ni el apellido, le obsesionó súbitamente. Con voz cariñosa llamó al Pomerania y cuando el animalito se hubo acercado lo amenazó con el dedo. El perrito gruñó, Gurov volvió a amenazarlo. La dama lo miró inmediatamente, bajó los ojos y los fijó en la mesa. No muerde, dijo y se sonrojó. ¿Puedo darle un hueso?, preguntó Gurov, y cuando ella movió afirmativamente la cabeza, inquirió afable. ¿Hace mucho que está usted en Yalta? 5 días. Pues yo voy por la 2ª semana. Guardaron silencio unos instantes. Ella se puso a reír. Después ambos siguieron comiendo en silencio, como 2 desconocidos, pero cuando dieron fin al almuerzo se fueron juntos. Entablaron una conversación frívola, jovial, de gente libre y contenta, a quien daban lo mismo a dónde ir y de qué hablar. Paseaban y charlaban sobre la extraña iluminación del mar,
El agua era de un color morado, cálido y suave, y la luna proyectaba en ella una franja de luz áurea. Pues ustedes se podrán imaginar, amigas, ¿qué pasó? Pues ella también era casada y ella había ido por unos días allí a Yalta a descansar. Le había dicho al marido que estaba como un poquito enferma y que ella quería ir a descansar. Ella le contaba a él que ella se sentía muy infeliz y pues como tendrían que leer el cuento para saber qué es lo que pasa entre estos dos personajes, qué va a suceder. Es muy interesante, a mí me encanta como Chekhov va, sobre todo nos va desnudando. Él logra ver la psicología de la mujer y del hombre. Es de una manera bastante interesante como él nos va, pues ellos en un momento dado se separan, pero se vuelven a encontrar y ellos dos no pueden estar porque ellos están casados cada uno. Bueno, porque él se pregunta por qué ella lo quería así. A las mujeres siempre les había parecido diferente de lo que era, y amaban en él no lo que era, sino al ser que creaban en su imaginación y que buscaban ávidamente en la vida. Pero después, cuando se percataban de su error, seguían queriéndolo. Sin embargo, ninguna de ellas había sido feliz con él. Y acá me encanta, porque es que esto retrata mucho de la psicología de muchas de nosotras, ese que a veces no vemos al otro como es, sino no lo imaginamos y no lo configuramos y lo hacemos de una manera como nosotros queremos que ese ser sea. Y resulta que cuando vemos, ese ser no es así, es de otra manera. Y una de las cosas que dice aquí Chekhov, Anton Chekhov, que los seres humanos requerimos conocernos mucho para poder amar. Y bueno, y sobre todo despegarnos de muchas de nuestras falsas realidades. Es maravilloso este cuento, muy entretenido, se mete mucho en la psicología del hombre y de la mujer, y me recuerda un texto de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad, y cuando él dice que el amor son como dos planetas que vienen en dos órbitas distintas y de pronto a veces cuando aparece el amor esas órbitas se confunden, o sea, uno cambia de órbita, o sea, no rompe siempre el amor, rompe la institución, rompe con lo preconcebido. Entonces este es un buen cuento que sería... estamos hoy como con temas bastante que nos van a tensionar. El último autor, la última película también es una película bastante extraña, que es El lado oscuro del corazón, esta película argentina-canadiense, dramática, surrealista, con un intelectual llamado Oliveira, que es, bueno, que es muy, muy opaco, muy, como yo diría, o sea, un bohemio, así, con todas las características, pero bueno,
se le mete el surrealismo, están los poetas Mario Benedetti, Juan Gelman y sobre todo el vanguardista Oliverio Girondo, que es el que me llama la atención. Y en esta película de Eliseo Subiela, que es el director, mire que el guión también, bueno, en cuanto a poemas estuvieron con Mario Benedetti y Juan Gelman, y pues sobre todo en los poemas de el queridísimo Oliverio Girondo, que es un poeta argentino bastante interesante, que nació en 1891 y se murió en 1967. Y bueno, muy vanguardista nuestro querido Oliverio Girondo, que es vanguardia, que rompe con todo lo establecido por el modernismo, y entonces quiere, el vanguardismo sobre todo no le cree mucho a la razón, quiere romper y siempre quiere romper lo establecido y como que se vaya más allá, mucho desde los sueños, o sea, como que los sueños sean los que tengan el sentido y no la razón, siempre rompiendo lo que la razón impone. Hay un poema que me encanta y que tiene, esto es en las primeras escenas de esta película, es fundamental. Porque muy enamorado, como todos los poetas, este protagonista, y hacen toda una escenificación de este poema. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero el hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera! Bueno, este es uno de los poemas de nuestro querido poeta Oliverio Girondo. Yo quisiera también dejarles un poema que es bellísimo de él, que se llama Llorar a lágrima viva. Espere un momentico que se nos perdió este Llorar a lágrima viva. Bueno, mientras lo encontramos,
podríamos, o acá lo tenemos ya. Acá ya me lo pasaron en el teleprompter. Vamos a ver. Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología, llorando, festejar los cumpleaños familiares, llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuí, como un cocodrilo, si es de verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando de memoria, llorar todo el tiempo y todo el día, llorar a chorros, a lágrima viva, dice nuestro queridísimo poeta invitado Oliverio Girondo. Y bueno, yo hice un pequeño ejercicio con este poema, con el anterior poema de Girondo, el que está y el que, si no saben, por eso sí, en eso soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Ese está en la película El lado oscuro del corazón, película canadiense-argentina. Y bueno, tuvo muchos premios esta película. Es muy intelectual, pero muy retadora para quienes digan que es una película surrealista. Bastante erótica también, tiene unas esculturas bastante interesantes que uno diría, wow, que rayan pues así en lo que nos tensionan, nos van a tensionar muchísimo. Y bueno, para cerrar, y también las invito con este poema, tanto de este de llorar a lágrima viva o este de me importa poco, si no saben volar, no cuenten conmigo. Entonces, con cualquiera de los dos poemas uno puede hacer un poema, ¿no? Entonces los invitamos a hacer poemas. Y yo puse un epígrafe, el poema se llama Advertencia y puse un epígrafe, esto es más bien como un ejercicio lúdico, diría yo, pero me divertí mucho haciéndolo. Pero eso sí, y en eso soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Oliverio Girondo. Me importa poco que los hombres tengan el pecho impúber o de macho cabrío. Le doy la mínima importancia que su aliento sea de menta o de vino racio. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz superlativa. Oh, que ve de un hombre a una nariz pegado. Pero de ninguna manera soporto a los hombres que no hayan dado la vuelta al mundo. Si no han dado la vuelta al mundo, pierden el tiempo los que pretendan enamorarme. Esa fue la razón por la que me enamoré de Federico. ¿Qué me importaban sus dientes en mis labios o su cuerpo de océano deshaciendo mi última resistencia? ¿Qué me importaba su voz de hombre inundando mi cuerpo, revolcando mi ingenio? Federico era un viajero. En el amanecer tomaba mi mano y me arrastraba a la salida de los soles del planeta B12. Aprovechábamos la migración de una bandada de pájaros para desbordar el río o planear en el viñedo, para sentarnos en el Sahara o quedarnos en medio de la nada en el Polo Norte. Desayunábamos en las constelaciones de Tucana o Andrómeda. ¡Qué delicia tener ese hombre nómada que me arrancó la rutina de un solo jalón y me raptó de oficinas y vestidos! Después de estar con un hombre que no teme a los globos, los cohetes y los patines,
podría tener algún efecto en mí, aquel que se estaciona por días en su trabajo útil o en su ocio de ordenador y su anillo matrimonial. Yo, desbordante mujer, no puedo comprender las miradas furtivas de un hombre sedentario y por más que trato de lograr comunicación, no puedo acercarme a un hombre que no haya dado la vuelta al mundo. Bueno, mis amigas, este es un ejercicio que hice y que quería compartir con ustedes. Besos, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos muy pronto.